Reciban un cordial saludo, mi nombre es Jackson Loyo y en esta oportunidad vamos a estar hablando sobre la evaluación manual y la comparación numérica del teorema de Steiner para el cálculo del momento de inercia de secciones compuestas. El temario a desarrollar en este video es, en primer lugar, la definición del teorema de Steiner según la bibliografía consultada. Vamos a ver también el desarrollo de un ejercicio de ejemplo ya resuelto para calcular el momento de inercia de una sección compuesta. Vamos también a comparar el resultado con la herramienta AutoCAD de este ejercicio que previamente hemos desarrollado, ¿no? Ya cuando vayamos a hacer esa verificación con AutoCAD para verificar entonces este valor que efectivamente sea el correcto. El punto 4 será el ejemplo propuesto para que puedan realizar ustedes por su cuenta y también se va a dejar el resultado de esta operación. Y por último, vamos a estar viendo algunas conclusiones de acuerdo a la importancia del uso de este tema en la ingeniería civil. El tema 1 es la definición del teorema de Steiner. Este teorema también se conoce como teorema de los ejes paralelos y según el libro de mecánica estática de Hilbert, 2010, se establece que siempre que el momento de inercia de cada una de esas partes se conoce o puede determinarse con respecto a un eje común, normalmente el eje centroidal, entonces el momento de inercia del área compuesta es igual a la suma algebraica de los momentos de inercia de todas sus partes, y yo agregaría también a respecto a el eje en común, ¿no? En función a ese eje en común que se acaba de mencionar. El segundo tema será acerca del desarrollo del ejercicio del ejemplo. Para esto nos vamos a apoyar en el libro de resistencia de los materiales de Berry Johnston en 2010, el cual tenemos acá una sección de este tipo. Permitirme hacer algunas anotaciones acá. Tenemos entonces esta figura compuesta, ¿ok? Vemos que es diferente de un rectángulo, de una figura normalmente conocida, es diferente a un rectángulo, triángulo, círculo, semicircunferencia, etcétera, por lo que se establece como una figura compuesta. Entonces, el ejercicio, el ejemplo A06 de este libro de Berry Johnston, de Resistencia a los Materiales, tenemos que determinar el momento de inercia respecto a X, ¿no? Fíjense que nos lo establece con el momento de inercia del área mostrada con respecto al eje centroidal X. Fíjate que esta C que tenemos acá y este puntito establece entonces el centroide de la figura. Nos establece también el libro que debemos localizar el centroide. Primero debemos localizar el centroide C del área. Sin embargo, en este mismo libro, en el ejemplo A02, se realiza, ¿no? Esta determinación de las coordenadas de este centroide. Y lo importante para aplicar este teorema es que en ese centroide es donde vamos a colocar la coordenada 0x y 0y. Bien, es decir, el origen, eso debemos tenerlo muy en cuenta. También debemos establecer que este punto C está localizado a 46 milímetros por encima de la base de esta figura, es decir, que de aquí hasta acá, hasta donde se encuentra este centroide, tiene 46 milímetros. Bien, ahora bien, el cálculo del momento de inercia debemos dividir el área A, es decir, fíjate que el área A es toda esta área, debemos dividirla en rectángulos A1 y A2, para lo cual, bueno, ya tenemos una figura más adelante, pero lo que quiere decir el libro es que debemos dividir esta figura compuesta en áreas conocidas, ya sea A1 y A2 o viceversa. Continuando acá, fíjate que acá el libro está la figura A22 que nos hacía referencia al libro hace un momento.
Y fíjate cómo tenemos el área 1 en la parte de arriba y el área 2 en la parte de abajo. Tenemos que para el área rectangular A1, es decir, para la que está en la parte de arriba, tenemos que obtener el momento de inercia Ix1. ¿Ok? 1, lógicamente, por ser el área que le llamamos 1. Con respecto al eje X. Se calcula primero el momento de A1 con respecto a su eje centroidal X'. Fíjate por dónde pasa X', ¿no? X' pasa por el centroide del área 1. ¿Ok? Fíjate cómo lo tenemos acá. X', X'' sería para la segunda área y X normal sería el eje centroidal horizontal para la figura compuesta global, ¿no? Entonces, tenemos acá la ecuación que ya se deduce también en en la parte A del ejemplo A04 de este mismo libro de Berry Johnston, por lo que bueno, sería interesante verificar esa sección de este libro ya más adelante, ¿no? En este caso nos vamos a centrar en la implementación únicamente de la ecuación, una ecuación bastante conocida que es B por h al cubo entre 2. Esa es la inercia de un rectángulo. Entonces se sustituyen los valores. Fíjate que B que sería la base, son 80 milímetros. Y la altura de este rectángulo 1 son de 20 milímetros, ¿no? 20 milímetros al cubo multiplicado por 80 entre 2. Acá tenemos la inercia respecto a su eje centroidal de la figura 1. Entonces, usando el teorema de los ejes paralelos, se transfiere el momento de inercia de A1 a su eje centroidal X'. De arriba lo pasamos entonces al eje paralelo X. Eso lo realizamos aplicando entonces el teorema de Steiner, que nos dice que la inercia X de la figura 1 viene a ser la inercia respecto al eje centroidal de esa figura 1, que es este valor que ya calculamos, más el área de esa figura multiplicado por un valor al cuadrado. Este valor al cuadrado se denomina como D1 y viene a ser la distancia que hay desde ese eje centroidal que acabamos de considerar hasta el eje centroidal de la figura completa, que en este caso son 24, ¿no? Acá lo tenemos. D1 igual a 24. Por eso es que es importante tener en cuenta los centroides para entonces establecer correctamente estos valores de acá. Sustituimos los valores y acá tenemos la inercia respecto al eje centroidal de la figura compuesta del área 1. Para el área 2 debemos realizar la misma operación, calculando el momento de inercia de A2 con respecto a su eje centroidal X'', y usando el teorema de los ejes paralelos para transferirlo al eje X se tiene. Fíjate que hace el primer paso, lo hace acá, ¿no? B por h al cubo entre 12, teniendo la base de esta figura como 40. Acuérdate que estamos hablando del área número 2. Y la altura de esa figura número 2 viene a ser, en este caso, 46 más 14, serían estos 60 que tenemos acá. Y si esa inercia la transferimos al eje X de la figura completa, tendríamos que adicionarle entonces el producto del área de toda esta figura, toda esta área, base por altura, 40 por 60, como lo tenemos acá, multiplicado por la distancia al cuadrado, ¿no? La distancia al cuadrado, la de 2, vendría a ser la distancia que hay entre el eje X del centroide de esta figura que es conocida hasta el centroide de la figura compuesta. En este caso viene a ser de 16. Entonces multiplicamos el área por 16 al cuadrado y tenemos acá nuestro, nuestro valor de inercia para la figura 2 respecto al eje centroidal de la figura compuesta. El área total, o mejor dicho, la inercia total, aquí caigo yo en desacuerdo un poco con el libro, pero la inercia total de toda el área vendría a ser la suma algebraica de esas dos inercias, pero fíjate que ya transferidas al eje X. No, acá la transferimos al eje X para la 2 y para la 1
Fíjate que aquí ya hicimos el paso que se transfiere el momento de inercia de A1 respecto a su eje centroidal. Es decir, la suma de este valor más este valor, tendríamos entonces el valor de inercia respecto al eje X de toda la figura. Entonces fíjate que vendría a ser 231 por 10 a la 6. Podremos escribirlo también de esta manera. 231, tendríamos que colocar 1, 2, 3 y 4 milímetros a la 4. Todos los valores de inercia van en unidades de longitud a la cuarta potencia. El tema 3 viene a ser la comparación de los resultados con AutoCAD, para lo cual debemos tener en cuenta la figura que habíamos tenido anteriormente. Voy a permitirme volver un poco hacia atrás, por lo que esta figura que tenemos acá, permítanme borrar todo esto, toda esta figura debemos anotarla teniendo en cuenta que la distancia que hay de aquí hasta acá son 46 milímetros. Esa sería la consideración que vamos a hacer en el programa teniendo en cuenta este origen. Es decir, que el origen del programa de AutoCAD respecto a la figura lo vamos a colocar en todo el centroide. Estando acá en nuestro programa de AutoCAD, debemos realizar principalmente la figura, ¿no? Para lo cual debemos hacer algunas líneas. Existe un comando llamado línea, vamos a colocar una L y acá automáticamente aparece el comando línea. Hacemos clic allí y el primer punto de nuestra línea puede estar en cualquier sitio a priori, ¿ok? Y la primera línea que debemos realizar, asumiendo que este primer clic es la esquina superior izquierda de nuestra figura, la línea que vamos a realizar a continuación debe estar totalmente horizontal, para lo cual debemos activar el modo ortogonal, que viene a ser esta función que tenemos acá, ¿ok? Para hacer una línea totalmente horizontal. Acto seguido debemos colocar el valor, mejor dicho, de el ancho de toda la línea, el largo de toda la línea. En este caso son 80. Y fíjate que la línea se hace bastante pequeña. Con la rueda del ratón hacia adelante, podemos rodarla un poco hacia adelante para enfocar entonces con la herramienta de zoom, que es un comando que viene predeterminado en AutoCAD. Fíjate que ya tenemos la parte superior de nuestra figura hacia abajo, entonces tendríamos que ingresar el valor de 20, que hace el largo de esa nueva línea. Hacia la izquierda sería una línea también de 20, hacia abajo sería 60 unidades, en este caso 60 milímetros, que es la unidad con la que estamos trabajando. Hacia la izquierda tenemos 40, hacia arriba tendríamos 60 milímetros, hacia la izquierda 20 y terminamos donde empezamos. Bien, acá tendríamos entonces nuestra figura. Sin embargo, debemos fijar también el centroide de esta figura, de esta forma. Este centroide lo tenemos, vamos a crear una línea. A partir de este punto medio, fíjense que tengo ahí una referencia, un triangulito verde, que es un snap, una referencia. Y si no lo tienen activado, deberían hacer clic acá. Forzar el cursor a punto de referencia 2D. Teniéndolo activado es como ustedes pueden seleccionar ese punto medio. Fíjense que dejo el cursor allí, sale punto medio. En el caso de que ustedes no lo tengan
acá en esta flechita hacia abajo pueden hacer clic y tienen que verificar que esté la opción de punto medio activado. Haciendo un clic en esa opción de punto medio. Hacemos un clic acá en este punto medio y hacia arriba sabemos que son 46 milímetros. Bien, colocamos 46 y hacemos clic en Enter. Para salir de este comando debemos hacer pulsar escape. Bien, y fíjate cómo en este punto donde termina esta línea tenemos el centroide. Acto seguido deberíamos usar un comando en este programa llamado región. Escribimos la palabra región, damos clic allí. Fíjate que acá el cuadro de diálogo, el programa nos pregunta, designa objetos. Los objetos serán todas estas líneas. Entonces hacemos un rectángulo acá, o bien podríamos hacer clic en las líneas y teniéndolas así seleccionadas, nos vamos a seleccionar esta de acá, esta nada más es de referencia. Seleccionamos todo el perímetro, todo el contorno y hacemos uso de la tecla Enter. Y fíjate que acá nos dice una región creada. Otra cosa que debemos hacer, voy a hacer uso de la rueda del ratón, lo voy a colocar hacia atrás para ubicarme de mejor manera. Fíjate que el origen está acá. Este es un plano cartesiano, fíjate que acá está la X y está la Y. Y justamente acá donde tengo el cursor es el origen. Entonces tenemos que colocar este centroide justamente en el origen. Existen muchas formas de hacerlo, sin embargo la más sencilla que se me viene a la mente es usar una línea. Vamos a hacer uso del comando línea que ya conocemos y fíjate lo que nos dice el programa. Precise primer punto. Voy a teclear en la tecla de 0 para colocar el primer punto que sea en X 0. Y en esta otra que tiene acá 1114,6673 vendría a ser la coordenada Y. Para yo pasarme para esa celda debería darle clic en tabulación. Y ahora le doy en la tecla del 0 para que el primer punto de esa línea esté justamente en la coordenada 0, 0. Le doy en Enter y allí voy a darle acá, voy a quitarle el comando ortogonal. Y fíjate que acá estoy haciendo una línea que parte desde el origen. Voy a hacer clic por aquí. Nada más que para tener el primer punto y darle en escape. Nada más que para tener el primer punto respecto a ese origen que es el que me hace falta en este caso. Ahora bien, esta región, fíjate que se llama región, toda esta figura, voy a desplazarla. Bien, acá en la parte de arriba, si ustedes quieren, fíjate que acá también tengo el comando línea. Aquí tengo la opción de desplazar, simplemente mover. Voy a desplazar acá, voy a hacerle clic allí y el programa me pregunta, o me indica, mejor dicho, precise punto base. Ese punto base es el punto que no se va a mover. Es decir, que yo quiero que este punto, que viene a ser el centroide de esta figura, fíjate que le doy clic allí, ese es mi punto base y a partir de allí yo lo puedo desplazar. Yo quiero que ese punto del centroide coincida entonces con el origen. Le doy clic allí nuevamente y fíjate que el origen coincide entonces con el centroide de mi figura. Voy a echarme un poco para atrás con la ruedita del ratón. Voy a seleccionar estas dos líneas. Las voy a borrar porque ya no me hacen falta. Pero fíjate entonces que ya tengo mi figura con el origen donde yo deseo. Ahora bien, para conocer el valor de inercia, yo debo usar un comando que se llama propfis. Voy a dar en Enter. Y el programa me indica que designe el objeto. El objeto debe ser únicamente que la región, por eso habíamos creado una poligonal llamada región. Bien, seleccionamos allí el perímetro de esa figura y nos dice el programa un objeto encontrado. Le damos en Enter y fíjate acá el valor correspondiente
al centro de gravedad. El centro de gravedad lógicamente lo pusimos en el origen, ¿no? El centro de gravedad de esa figura, la coordenada, coincide perfectamente con el origen porque eso fue lo que teníamos estipulado. El área la tenemos acá, tenemos toda la longitud del perímetro, tenemos los momentos de inercia, entonces fíjate que serían 23, en este caso serían 2.309.333. En este caso vamos a verificar acá en PowerPoint el valor que ya teníamos acá. Y fíjate que nos da 2.310.000, lo que arroja el valor de nuestro ejercicio. El programa nos da también la opción de escribir el análisis en un archivo, pero le vamos a decir que no. Ya teniendo ese resultado, ya hemos visto que los resultados son, si se quiere, un poco diferentes, pero en todo caso pueden ser aceptables desde luego. Pero en el próximo ejemplo, en el ejemplo propuesto que ustedes mismos van a desarrollar, van a verificar que en efecto pueden dar de forma exacta. El ejemplo propuesto es este que tenemos acá, en el cual tenemos un elemento longitudinal cuya sección transversal es esta que se muestra en esta figura de acá, donde tenemos que determinar los momentos de inercia para el área de la sección transversal del elemento que se muestra en la figura con respecto a los ejes centroidales tanto X como Y. Es decir, lo mismo que hicimos en el caso anterior, en este sentido, para X, respecto a X, debemos hacerlo lo mismo y también respecto a Y. Y vendría a ser este eje de acá. En todo caso, los resultados serán estos que tenemos acá en unidades de longitud a la 4, ya sea que ustedes coloquen acá que esto sea metros, pulgadas, milímetros, centímetros, decímetros, decámetros, lo que sea. Cualquier valor de unidad de longitud, el resultado será con estos en esencia que tenemos acá. Y desde luego deben verificar los resultados con AutoCAD y verán que será de la misma, van a ser exactamente igual. La conclusión sería el quinto punto destinado a este video tutorial. Y la pregunta es ¿para qué? ¿No? ¿Para qué nos serviría entonces verificar mediante el teorema de Steiner estas inercias? Entonces tenemos acá la importancia del uso de este tema en la ingeniería civil. Y principalmente voy a hacer referencia a dos solamente. El primero de ellos es el diseño de columnas de acero estructural. En función de la inercia está el radio de giro. El radio de giro se utiliza para determinar la resistencia de una columna. Fíjate acá que tenemos una columna, en este caso, una columna de acero estructural como esta que vemos acá. ¿Sí? La experiencia nos dice que las columnas pueden ser, o los elementos a compresión, tal como lo tenemos acá, tipos de miembros a compresión. Algunos son columnas, otros son cerchas, etcétera, pero normalmente son columnas. Las columnas pueden ser de este tipo, columna W o las columnas I. Pueden ser tubulares, ya sea cuadrado o circular, pueden ser tubulares rectangulares. Y fíjate que todo esto se vuelve una figura compuesta de dos más. Pero también tenemos que las columnas o los elementos de compresión pueden ser de formas compuestas. Fíjate que esta sección, por ejemplo acá, sección de caja, son dos perfiles tipo canal con otros elementos acá que los unen a los dos. Igualmente, si nos venimos más hacia acá, tenemos perfiles, fíjate que ángulo simple, lo tenemos acá en las esquinas, tenemos acá una pletina, tenemos otros perfiles, tenemos otra pletina más acá y todo esto se vuelve entonces una sección compuesta. Fíjate más acá lo que nos dice este libro de McCormack y Sexton, que en las siguientes expresiones muestran cómo puede determinarse FCR, que viene a ser el esfuerzo de pandeo por flexión de una columna. Esto es nada más y nada menos que la resistencia.
de una columna. Y varía dependiendo K por L, L viene siendo el largo de la columna. Pero fíjate que en el denominador tenemos R. R viene a ser el radio de giro. Entonces, si esta relación está por debajo, por debajo, por encima de otro valor, que viene a ser el módulo de elasticidad y la fluencia, tenemos entonces un valor de resistencia por acá y otro valor de resistencia por acá. En ambos tenemos Fe. Este valor de Fe, si venimos más hacia abajo, tenemos que Fe es el esfuerzo de pandeo crítico elástico. Seguimos hablando de resistencia. Entonces la resistencia de una columna está en función, este en el caso es la constante pi, E viene a ser el módulo de elasticidad del material, pero por acá tenemos un valor que es bastante importante, que es el radio de giro. El radio de giro es una propiedad estática de la sección. Si hacemos un corte acá, por ejemplo, ya a lo que venimos, si hacemos un corte por aquí, vamos a ver una columna de este tipo. Voy a ponerlo de otro color para apreciarlo de mejor manera. Un perfil I, así como este de acá, y otros perfiles I por acá más pequeñitos. Esto en la práctica se realiza y estos perfiles tienen un radio de giro mucho mayor que si se considerase solo. Bien, entonces en esos casos tenemos que considerar la inercia de toda esta figura para entonces calcular el radio de giro y entonces luego calcular la resistencia de una columna. Más adelante tenemos el diseño de vigas de acero estructural. En este caso estaríamos hablando no de radio de giro, sino de módulo de sección elástico. Puede ser respecto a X, en caso de que estuviésemos tratando con la inercia en X, o el módulo de sección elástico respecto a Y. Y este valor de módulo de sección viene a ser la división que existe entre la inercia y la distancia que hay desde el centroide hasta la parte de abajo o la parte izquierda o derecha de la sección. Fíjate que acá tenemos una sección cualquiera, ¿no? No necesariamente tiene que ser una viga, es una figura. Pero entonces esta figura tiene su centroide y tiene también su inercia. El módulo de sección respecto a X de esta figura viene a ser la inercia en X entre CY en este caso, que viene a ser la distancia que hay de acá hasta la parte de abajo de la sección. Bien, en este caso 28,69. Y en el caso de Y vendría a ser entre, lógicamente, la inercia en Y entre 20 y 26. Lógicamente también, valga la acotación, que debe ser con unidades consonas. Si en centímetros, este vendría a ser el centímetro cuadrado a la 4, este podría ser el centímetros simples, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. Sin embargo, volvemos a hacer referencia al libro de McCormack y Cessnark, donde en su figura, podemos tener acá una referencia, el momento nominal en función de la longitud no soportada lateralmente del partido de compresión. Cuando hablamos de momento nominal, hablamos de resistencia. La resistencia de una viga va en función de, fíjense acá la ecuación, MR, vendría a ser momento resistente. Y fíjate este valorcito que tenemos acá que es SX, módulo de sección respecto a X. Y está en función entonces, señores, de la inercia en X de la sección. Si nosotros hacemos un corte acá, en esta viga, corte acá y lo vemos de aquí para acá, vamos a ver un perfil I, bien, que es este de aquí. Y abajo también vamos a tener otra sección. Lo voy a colocar en otro color para que se vean que son dos distintos. Son dos perfiles como tal. Entonces, la inercia de este señor es distinto, por ejemplo, que si tuviésemos un solo perfil, como es el caso de esta sección que tendríamos acá. Si hacemos un corte aquí, este elemento, tendríamos este caso. Cuando tenemos más altura, porque recordemos acá la ecuación de inercia, cuando tenemos más altura, acá tenemos, fíjate que la figura 2 tiene más peralte que la figura 1, y fíjate la inercia que da la figura 2
1334 por 10 a la 3 y acá tenemos 975 por 10 a la 3. Entonces, mientras más peralte tengamos, más inercia logramos. Entonces, a mayor inercia, mayor resistencia también. Y es por eso entonces que en muchos pórticos se realiza este tipo de cosas. Un aperaltamiento de la sección. Y bueno, muchachos, esto vendría a ser todo. Muchísimas gracias por su atención. Espero sus comentarios y recomendaciones o alguna duda que haya al respecto. Muchísimas gracias.